Bueno, el objetivo de este vídeo es contaros los casos que vamos a utilizar en el workshop, de manera que cuando hagáis la presentación pues tengáis un poco más de ideas sobre cada uno de los casos y podáis contarlos mejor, daros vuestras impresiones y también, ¿por qué no?, hacer vuestras aportaciones y cambiar un poco la realidad, ¿no? Sí, podéis contar anécdotas y sobre todo si os preguntan sobre alguno o os encontráis con alguien que los conozca, que yo os digo qué pasa. Yo me he encontrado ya con bastante gente que conocía alguno, pues sepáis contestar y sepáis y lo conozcáis un poco más, para que no quede muy raro. Pues bueno, pues vamos a empezar. El primer caso es el caso de Maribí Blasco. Como sabéis, antes de que empiece la presentación vamos a poner durante un minuto un concierto de música antigua, música barroca, para un poco desconcertar a la gente que vaya. De manera que, si vamos a hablar de emprendimiento, no suele ser natural empezar con música barroca, pero este es un truco que hacemos para que la gente preste más atención. Entonces, la presentación empezará con ese minuto de música barroca, y luego contamos un poco algunos elementos sociales, etcétera, etcétera, y aparece de pronto el caso de Maribí Blasco. El caso de Maribí Blasco es una emprendedora típica, quizás no tenga mucho interés como emprendedora, pero sí tiene mucho interés para que la gente comprenda que emprender es algo que está en todos sitios, incluso en la música antigua, que parece lo opuesto al emprendimiento. Entonces, Maribí Blasco es una persona que era funcionaria, que le gustaba muchísimo la música, que tenía pues grandes dotes para cantar, fue aprendiendo, fue perfeccionándose y un día pues dejó su trabajo como funcionaria y se apuntó y consiguió una plaza en una orquesta. Pero tampoco le gustaba demasiado cantar dentro de la orquesta porque no podía hacer lo que ella quería, tenía que hacer, lógicamente, someterse al programa de la Orquesta de Música Antigua, y acabó pues dejando también la orquesta y montándose como profesional libre. Entonces ahora ella tiene, vamos a decir, una empresa que es ella misma, tiene una página web, hace grabaciones que vende, que promociona, y sobre todo vive de dar conciertos y de hacer bolos. A veces las cosas le van mejor y a veces las cosas le van peor. Este no es un buen momento para la música, pero Maribí Blasco ha conseguido vivir de eso, lo cual tiene un gran mérito y es algo que nos parece interesante porque no es una carrera de cantante solamente de, oye, yo soy cantante y canto cada vez mejor, sino yo soy cantante y me busco un poco los garbanzos. Bueno, voy a contar el siguiente caso, que es el de Pablo Vallejo. Pablo Vallejo es de Sevilla, estudió Bellas Artes y, bueno, Pablo Vallejo es una persona un poco atípica. Es un forofo de la Guerra de las Galaxias. Os muestro aquí la foto. Entonces, Pablo, cuando terminó la carrera, como la terminó un poquito antes de que empezase la crisis, encontró trabajo en una empresa de diseño. Pero como os digo que es un poco atípico, lo de tener jefe no era algo que llevase muy bien. Entonces, a los 2 años o así, decidió montar su propia empresa. A su propia empresa, que era de diseño, la llamó holayosoytupadre.com, ¿vale? Así podéis entender que es un poco atípico. Con esta empresa de diseño no es que le fuese demasiado bien, iba más o menos subsistiendo, conseguía algunos ingresos pero no le permitían vivir lo suficientemente bien. Sí, entonces, trabajaba un poco de negro, que se llama, ¿no? No, de negro en la primera de las empresas que estuvo trabajando, por eso la dejó. En la segunda montó la suya, pero lo contrataban efectivamente mucho de freelance, porque claro, en una empresa de diseño es muy difícil conseguir clientes sin muchas referencias, sin mucho trabajo. Efectivamente, esto es negro sin contrato. Entonces decidió que necesitaba un poquito más de ingresos. Convertido bastante artista, pues se dedicó también a pintar cuadros, a pintar retratos, vendía y con eso conseguía algunos ingresos. Y le surgió una oportunidad y un poco rara. Él tenía un blog que más o menos escribía cosas para sus amigos, y salió la noticia de que las GAES, que recaudan los derechos de autor, pues se había metido de incógnito en una boda para ver si podía o no
coger a los de la boda y hacerles pagar los derechos de autor. Entonces salió en el periódico tal, y a él se le ocurrió la idea de escribir un artículo diciendo que en las bodas iban a tener que llevar chapitas, una diciendo soy la familia del novio, soy la familia de la novia, y otro diciendo yo soy el de las GAES. ¿Vale? Entonces escribió este artículo, lo publicó, no tenía chapitas evidentemente, hizo el dibujo simulando que eran chapas. Esto salió en el periódico, tuvo la suerte de que un periodista pues lo vio y le resultó simpático, como era un tema en boga, salió en el periódico y empezaron a llamarlo diciendo que dónde podrían comprar esa chapa. Entonces, como él necesitaba dinero, vio que ahí había una oportunidad y empezó a hacer chapas divertidas para bodas. Actualmente ese es su negocio y vive bastante bien de ese negocio, y está cambiando un poco porque lo de chapas para bodas se le había quedado como un poco encorsetado, la gente no suele buscar chapas para bodas, y nosotros estamos ayudándolo en el proceso de transformar eso de chapas para bodas en bodas divertidas, y además de chapas, que sigue siendo su producto, digamos, estrella principal, pues tiene otra serie de productos para hacer las bodas divertidas. Como espejitos, sí, dice, el espejito, ¿no? Dice, ¿quién es la más guapa de la boda? Y cuando lo devuelves, claro, siempre eres tú la más guapa de la boda. Bueno, pues cosas así simpáticas, porque como sabéis ahora, al principio en las bodas la comida importaba mucho, pero ahora importa mucho más el que te lo pases bien, ¿no? El que tengas una experiencia divertida en las bodas. Y esto eso es importante porque es un cambio del cliente. El cliente antes lo que interesaba era sorprender a todo el mundo con unas bodas ahí pantagruélicas, ¿no? Ahí fantástica. 30 platos y todo eso, y ahora mismo el cliente, las personas cuando van a una boda lo que buscan es pasar un buen rato, divertirse, etcétera, etcétera. Hay otro elemento importante en esto que ha contado Ángela, que es que Pablo es una persona emprendedora en busca de una idea. Cuando empezó no tenía una idea demasiado buena, pero poco a poco fue buscándola y al final encontró lo que tú decías de la oportunidad. Esto nos muestra hasta qué punto no es importante la idea. Es importante empezar, ponerse en el mercado con dificultades y poco a poco, de pronto, va mejorando la cosa porque vas encontrando una idea. Si no recuerdo mal, creo que en este último año ha hecho más de 150 bodas. Sí. Pero quizá el otro elemento importante de Pablo sea Internet, ¿no? Sí, es importante porque realmente todo este negocio está basado en Internet. Siempre pensamos que Internet es como una cuestión muy tecnológica, y para la venta de este tipo de productos es importante. De hecho, Pablo dice que en Sevilla es casi donde menos chapas vende mucho más en el resto de España, porque piensa que los sevillanos no somos muy pijos con las bodas y que no nos gusta este tipo de productos. Y sobre todo, al ser un negocio a través de Internet, también tiene muchas oportunidades incluso de internacionalización. Uno de sus proyectos es llevarlo a Inglaterra, que como los ingleses tienen menos sentido del ridículo, pues piensa que allí puede tener una buena acogida. Es importante porque a veces se habla de Internet en unos temas de una manera muy difusa. Este es un ejemplo de una empresa totalmente digital. Pablo no tiene tienda, tú no puedes ir a comprarle, lo único que tiene es el taller y una web. Y también es interesante el concepto de que realmente él ha invertido mucho en la web, la va perfeccionando, va mejorándola, porque sabe que tiene que ir mejorando su sistema de llegar a la gente, etcétera, etcétera. Y una cosa más. Y también trabaja mucho en la presentación, ¿no? Mejorar la presentación y la parte emocional. Yo creo que de este ejemplo tendríamos que destacar un poco eso, cómo él ha ido aprendiendo poco a poco en ese proceso y adaptando su negocio en una mejora continua, a pesar de ser, como os digo, un emprendedor atípico, que él dice que ha montado la empresa para ser su propio jefe y para trabajar lo menos posible. Sí, yo pero no creo realmente que trabaja y se preocupa, se nota en el resultado. De todas maneras, eso que dice Ángela sí es importante, es clave cuidar los detalles. Si veis una caja, que es una de las ideas que tenemos, que podamos llevar cajas y verlas allí, es una caja muy cuidada. Aquí tenemos la suerte de que Pablo es diseñador, de manera que la gente que compra las chapas tiene una experiencia de compra muy, vamos a decir, agradable, ¿no? Porque recibe una caja muy bonita, la abre, las chapas, etcétera, etcétera. Y bueno, pues este sería un caso de un emprendedor digital, ¿no? El siguiente caso es un poco esto lo contrario que un emprendedor digital, ¿no? Que es el caso de María Ángeles. Efectivamente, María Ángeles es aparejadora
y sabéis que al ladrillo es uno de los sectores a los que más ha afectado la crisis. Entonces pues se encontró en desempleo y estaba buscando alternativas. Al principio igual pensaba en cosas relacionadas con lo que ella conocía, con lo que había estudiado, con sus conocimientos y su experiencia, pero pronto se dio cuenta que ese camino iba a ser un poco duro. Entonces se centró mucho más en las cosas que le gustaban, ¿no? En mirar en su interior, en su hobby, en las cosas que la hacían feliz, y ahí encontró su idea de negocio. Sí, y antes una cosa, en el caso de este es el caso de muchísimas personas que no es que sean emprendedoras, es que no tienen más remedio que serlo, ¿vale? Y es también el caso de una persona que ha sabido encontrar la idea adaptada a los recursos que contaba, que como decimos económicamente tampoco. Entonces estuvo barajando previamente algunas otras ideas, pero requerían demasiada inversión, entonces eran ideas no factibles, negocios no factibles para ella. Y finalmente montó Mini Models. Jerónimo, cuéntanos qué es Mini Models. Bueno, Mini Model es hacer lo que a María Ángeles le gusta, que es estar con los niños y hacer un poco el ganso con ellos, ¿no? O jugar, etcétera, etcétera. Mejor hacer a los niños y a las niñas más en concreto felices. Exactamente, entonces realmente es básicamente es una empresa de animación que es muy tematizada. Esto es importante, es decir, tiene unas carpas de colores de acuerdo con el logo, tiene trajes de princesa para niñas, una pasarela, etcétera, etcétera. Y entonces va a los eventos, a cumpleaños, bodas o cualquier otro evento, y las niñas pues durante 2 horas se visten de princesa, se dan paseos por la pasarela, cantan mucho, bailan mucho, se pintan, se hacen fotos, en fin, todo la parafernalia un poco de princesa. Lo que has contado de las carpas es bastante importante porque esto ha conseguido dotar al negocio de movilidad. Esto mismo ella se lo planteó al principio, montarlo en un sitio físico. Si lo montas en un sitio físico, tienes por un lado unos costes fijos bastante más importantes, altos, tendría que alquilar un espacio, efectivamente, acondicionar este sitio, y luego todos los clientes se tendrían que desplazar ahí, con lo cual digamos que tus clientes de la zona pronto acabarían, porque no todos los días te vas a hacer este tipo de cosas. Entonces la movilidad le permite llevar su negocio a donde están los clientes, acercarlos a los clientes, y ha abaratado la inversión que tenía que realizar. Una cosa que nosotros intentamos promover mucho, ¿no? Ese aligeramiento financiero y ese reducir los riesgos. Claro, y hay una cosa también muy interesante en este modelo de negocio, en este negocio, que es el trabajar con cosas polémicas. Claro, muchas veces cuando contamos este negocio hay alguien que nos dice esto es un poco sexista, ¿no? Que las niñas aprendan a ser princesas o que aprendan a comportarse como divas, ¿no? Pero yo no quiero hacer una valoración de esto, yo simplemente lo que querría es que todo el mundo entendiera, primero, que hay mucha gente que esto le gusta, y segundo, que los negocios no tienen por qué ser políticamente correctos. Los negocios son negocios. Entonces, igual que McDonald's la gente dice que es comida americana y siempre hay una polémica, pero es un gran negocio, pues lo mismo con Mini Model. Mini Model es un negocio para que las niñas se sientan princesas y se lo pasen bien. Si alguien no está de acuerdo, puede ocurrir, pero bueno, es una cosa que tendrá su discusión social, etcétera, etcétera, pero a nivel de negocio es importante que no lo encasillemos dentro de ese tipo de cosas. Aquí surge muchas veces la polémica de si no estuviese dirigido tan dirigido hacia las niñas y también estuviese pensando en los niños, pues posiblemente que conseguirían más clientes. Nosotros pensamos que realmente no es así, es muy difícil que tú hagas algo que guste tantísimo a los niños y a las niñas. Entonces, lo que sí es curioso, y María Ángeles nos lo cuenta de su experiencia, es que los niños realmente no se sienten excluidos, aunque sea una actividad focalizada sobre todo en las niñas, que entran en la carpa, se lo pasan bien, se hacen un tipo de pintura diferente, juegan, comen chuches, acompañan en las fotos a las niñas, es decir, que lo integra realmente, pero entendemos que el ser tan dirigido a lo que les gusta a las niñas lo hace mucho más potente y hace que pueda atraer a muchos más clientes, tanto femeninos como incluso masculinos. Vale. Pasamos al siguiente caso. Que es el de Rumbo. ¿Vale? El Rumbo es un caso que, comparado con los otros, tiene un elemento diferencial, que es
un caso de emprendimiento de un grupo de personas. Es decir, en Rumbo no hay una persona emprendedora, sino son 3, por lo menos al inicio. Y está constituida como una cooperativa. Una cooperativa. Vale. Y otra característica es que es una cooperativa social, es una cooperativa sin ánimo de lucro, es un negocio que tiene un cierto componente social, porque eso es un poco lo que movió a las promotoras a poner en marcha esa iniciativa. Tenían un poco fines sociales con hacerlo. En realidad esto es un poco, desde mi punto de vista, tiene cierta contradicción, ¿vale? O cierto compromiso. Es un negocio, pero con un fuerte contenido social. Entonces, aquí ellos juegan en este equilibrio. ¿Qué hace Rumbo? Bueno, Rumbo lo que hace es dedicarse habrá gente que lo cuente mejor, ¿no? Pero lo que se llama la inteligencia emocional. Dedicarse a mejorar el comportamiento de niños, sobre todo de adolescentes y de mayores, en el tema de conducta, en el tema de las relaciones familiares, en el tema de estudios, etcétera, etcétera. Y lo interesante es que son 3 personas, cada una con una formación, que unieron sus esfuerzos y han ofrecido unas alternativas de tratamiento, no sé si es de tratamiento o de... Sí, una forma de actuación, o de actuación un poco alternativa, utilizando por ejemplo la pintura, la música, o sea, digamos que no... La aventura, el campo, el salir fuera y todo eso. Un poco técnicas alternativas. Además de las 3 fundadoras, bueno, la cooperativa se ha ido ampliando e incluso tienen como coterapeuta a una perra, como que ella piensa que les ayuda mucho, tanto sobre todo con los niños más conflictivos, a tranquilizarlos, y los que les cuesta a lo mejor abrirse, pues les ayuda a esa apertura, ¿no? Como os digo, son un poco alternativas. Que haya una perra, ¿no? Dentro de su asociación, digamos, aunque es una broma, lógicamente, pero sí es muy consecuente con esa forma de atención alternativa. Pues por eso nos gusta, porque es muy consecuente con su mensaje, ¿no? De la aventura, naturaleza, etcétera, respeto, etcétera, etcétera. En la actualidad son 6, 7 personas, incluso a veces más, y como todas las empresas, cuando crecen tienen sus retos de rentabilidad, de alcanzar una estabilidad financiera, y poco a poco se van convirtiendo un poco más en empresas, ¿no? Al principio eran mucho más personas que tenían un proyecto vital y profesional, ahora ya son poco más empresas. Están en el polígono Pisa, ese es, digamos, su centro logístico físico, aunque también se desplazan mucho pues a los centros donde tratan a sus clientes, en este caso a esos niños. También hacen campamentos de verano en sitios diferentes, es decir, que la movilidad también está dentro de su negocio. Y el hecho de que tengan un componente social muchas veces ayuda a que las administraciones y gente que las contratan, porque en muchos casos no son los que le pagan esos niños con problemas o los padres de esos niños, sino que es la administración pública a través de proyectos y demás. Alguna cosa, pues el hecho de tener fines sociales, de que sean sin ánimo de lucro, también facilita alguna de estas cosas. Aquí nos tiene que perdonar Samuel, que es uno de los que va a impartir este curso, que es parte de Rumbo, porque habremos dicho muchas imprecisiones, así que... Seguramente. Bueno, el siguiente caso es un caso también de 2 emprendedoras, no una persona única, pero en este caso no era un proyecto vital, es encontrar una oportunidad, implicarse y de ahí que surja una empresa. Aquí tampoco hay un emprendimiento por necesidad, es más por un proyecto de interés. De hecho, es sorprendente porque la oportunidad viene de una situación compleja, ¿no? Sí, Carla, que es una de las promotoras, pues su madre tuvo cáncer de pecho, y entonces a lo largo de la enfermedad de la madre ella se dio cuenta que, aparte de todos los problemas médicos y demás que tenía, que ya eran importantes, pues también en su día a día sufrió muchas frustraciones por desconocimiento de los cambios en el día a día y por encontrar cosas. Por ejemplo, una peluca mona a un precio razonable no es algo que la gente suele saber dónde se compra, o que cuando te haces la operación dejas de poder utilizar las fregonas normales porque al girar la fregona pues tienes una serie de problemas y necesitas
unos cubos especiales adaptados, ¿no? El médico te cuenta qué te pasa en tu parte médica, pero no te cuenta esos cambios del día a día y luego no sabes dónde encontrar los productos. Los cosméticos también, ¿no? Sí, les dan muchas reacciones, ¿no? Cosméticos mucho más naturales, se les seca. Las cucharas, por ejemplo, pues las cucharas de metal le dan como repelús y tienen que utilizar cubiertos de plástico. Pues al principio la madre, que salía muchas veces los fines de semana a comer con amigos y demás, pues tenía que ir con los de plástico blanco y tal. Bueno, ya Mercadona ha sacado unos que simulan a los de metal, pero hasta ese momento eso suponía una frustración. Entonces ella pensó que montar una empresa donde se les facilitase a estas personas todos esos productos que iban a necesitar en su día a día y además le diesen un poco de asesoramiento en cómo iban a cambiar, pues podría ser una buena idea de negocio. Carla es periodista, entonces, bueno, esto es un caso muy conocido porque ha ayudado mucho el que ella sea periodista y tuviese conocidos en los medios a difundir su caso. Y la compañera es Sole, que es psicóloga, entonces en ese tratamiento de esas personas pues puede también aportar. Claro, aquí es muy importante eso, es decir, los clientes de esta empresa es gente que tiene cáncer, entonces tiene que haber, la tienda no está situada a pie de calle, está cerca, en concreto la tienen cerca del Hospital Virgen de Rocío, que es pero un sitio, no a pie de calle, y no a pie de calle, o sea, no con un escaparate vistoso, porque estas personas prefieren como un poco de intimidad. Claro, entonces, hay una cita previa si quieres. Sí, el marketing en muchos casos lo hacen a través de tarjetas que dejan en estos centros de asistencia, en los centros de tratamiento. Luego también tienen la tienda online a través de internet, claro. Pero intentan respetar un poco el tema de privacidad de estas personas. Pues este sería, digamos, el ejemplo de cazar una oportunidad y hacerlo bien, ¿vale? También, por último, decir que en realidad también aquí hubo una copia, quizás no se cuente mucho, pero hubo una copia porque hay una empresa en Alemania que tiene una web, que es donde compraba la madre de Carla, productos para la gente que padece cáncer, ¿no? Bueno, y el último de esta tanda, que es el ejemplo de Beatriz Pérez y de su empresa que se llama Devana Lana. Sí, este es el caso de estoy en un trabajo que ya no puedo aguantar y quiero hacer un cambio total de mi vida, de mi forma de vida. Sí. Bueno, como en Rumbo se mezcla un poco el tema personal y profesional, que es importante, y en este caso, bueno, pues Beatriz es una persona que le gusta mucho la moda, eso, y montó una especie de piso, ¿no?, en el centro de Sevilla. Un poco todo lo que son las labores tradicionales. Aprovecho un poco que esto está de moda, la tendencia del hazlo tú mismo. Do it yourself. Efectivamente, entonces, pues aprovechando un poco esta tendencia, ha creado un espacio, porque no se puede decir tienda tal, un espacio de experiencia para compartir con el resto de la gente que le gustan este tipo de trabajo, este tipo de técnicas. Mujeres en muchos casos todavía, seguimos siendo la mayoría que dedicamos a este tipo de labores. La experiencia de hacer cosas juntas. Efectivamente, ella, digamos, como negocio, pues también pone la parte de materiales, la parte de formación, pero no es solo venta, es venta y experiencia, y es el compartir y el pasar un buen rato, lo que hace que los clientes se sientan atraídos por este tipo de actividad y acudan a Devana Lana, que es como se llama el negocio, el espacio que... ¿Qué nos gusta de Devana Lana? Hombre, lo primero es que es una persona que es una emprendedora, pero que alrededor ha facilitado a muchas otras personas ser emprendedoras, en tener su pequeña empresa de monitora de, por ejemplo, de ganchillo, de costura o lo que sea. En muchos casos a lo mejor no es ni siquiera la fuente única de vida de esa gente, es como ingresos adicionales, extra, que hacen que puedan vivir mejor, y eso también es un buen fin social. Exactamente, una emprendedora con emprendedores alrededor ha utilizado un sistema de plataforma también, que es interesante. Ella pone unas instalaciones a disposición de otras personas para que las utilicen. De hecho, ella cada vez dice que cada vez dan menos clases porque tiene que gestionar el espacio. Eso gestiona el espacio y los contactos también, el poder de convocatoria, que eso es muy importante.
ha sabido crear una red utilizando internet, utilizando redes sociales, utilizando contacto personal, para montar una red de contactos que hacen fuerte su negocio, que es realmente un poco lo que tiene valor, y aprovecha luego económicamente eso ofreciéndolo a otras. Y también, y lo último que yo diría es que estos son unos negocios muy modernos porque no se basan en objetos, no se basan en enseñar, se basan en la interpretación y en la experiencia. Es decir, nosotros estamos hartos de ver artesanos que venden su objeto y que viven difícilmente de eso y no lo interpretan, entonces la gente no sabe qué compra casi. En este caso, lo interesante es que ella no vende lana, sino lo que vende es una experiencia. Y fruto de esa experiencia que se paga, que es no sé si es taller o es el rato de costura, tal, pues se vende lana. Pero hay cosas importantes, por ejemplo, hay música, hay té gratis, hay una relación muy personal. Por eso es muy moderno. Ojalá mucha gente que produce objetos sacara tanto dinero de la interpretación y se diera cuenta de la potencia de la interpretación para ganar dinero. Efectivamente, ya además como es un poco referencia en este sector, pues también obtiene ingresos adicionales, pues asistiendo a conferencias o ayudando a organizar otros eventos u otras cuestiones. Con lo cual, bueno, tiene diferentes fuentes de ingresos que hacen que su empresa sea más sostenible. Vale, y bueno, hasta aquí un poco los casos que teníamos que contar. Esperamos que esta explicación sea suficiente, no obstante... Bueno, de Banalana, contar dónde están, en el centro de Sevilla, están además en un piso, o sea que no es algo visible tampoco en este caso de la calle, como decía, es mucho más el contacto y la red de relaciones, los seguidores que tiene con las cosas que cuenta en internet, con su blog, lo que hace. Montar una mercería que no esté en primera línea parecería una contradicción, sin embargo, de Banalana lo ha hecho. Y bueno, lo que decíamos, estos son los casos que vamos a utilizar, esta información creemos que es suficiente, no obstante, tenemos las páginas web de todo y si necesitáis más información, pues nos la preguntáis y la hablamos o la hablamos cuando nos veamos. Y nada, muchas gracias Muchas gracias y esperemos que contéis bien los casos. Y que el vídeo os haya gustado. Eso ya va a ser más difícil. Muy bien.